Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de esta maratón de las emociones que hemos llamado La Rueda de las Emociones. Con nosotros tenemos a Laura Úbeda, que es coach ontológico, coach transpersonal, estudiante de psicología y autora de Trabajar en mí. Y yo misma, Sonia Nieto, que soy coach en PNL, coach personal y de parejas y trabajadora integradora social. Hoy vamos a hablar de una emoción que es la culpa. Y como siempre, Laura, empezamos por el ¿qué es? Claro que sí. Hola, gracias Sonia. Estoy encantada de tener este segundo episodio y todos los que vengan. Y bueno, yo siempre traigo, es verdad que me gusta traer el significado de la RAE, pero en esta ocasión prefiero empezar con ese significado que comúnmente se le da a la culpa, porque ya en ese significado vamos a conocer cuándo se trata de culpa disfuncional y cuándo se trata de culpa funcional, ¿no? Y es que normalmente asociamos culpa a ese dedo acusatorio que te señala y que te condena eso que se ha hecho o que no se ha hecho y que se asumía que se debía o no se debía de hacer, ¿no? En ese debía y en ese tengo que van a estar las claves y luego lo veremos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre tendemos a asociar la culpa con esos sentimientos de vergüenza, de impotencia, de frustración, de angustia, de remordimiento. Y hay muchísima gente que por esta culpa disfuncional, vive una cadena perpetua autoimpuesta, ¿no? Con ese fantasma que constantemente nos está torturando por eso que creíamos de haber hecho o no haber hecho. Entonces, esto es lo que normalmente se conoce como culpa y siempre se asocia con esas emociones, cuando en realidad, si definimos culpa como su misión y su objetivo real, ¿no?, de la culpa funcional, es simplemente avisarnos de que se ha transgredido de alguna manera alguna de las normas algunas de las normas de ese código interno que tenemos por el que nos vamos rigiendo y nos tiene que avisar y ayudarnos a reparar el mal causado o a crear conductas nuevas que nos ayuden a respetar ese código, pero que a su vez respete nuestras necesidades y nuestro bienestar. Y esa es la culpa. Tiene un inicio y tiene un fin. Cuando no hay fin, es culpa disfuncional, que luego veremos más elementos clave de la culpa disfuncional, pero tiene que tener un inicio y un fin. Wow, has dicho un montón de cosas, ¿no? Y me gustaría como resaltar 3 puntos. El primero es que has salido por ahí la palabra vergüenza y me gustaría invitar a todas las personas que están escuchando este capítulo y no han escuchado el anterior, que es el de la vergüenza, que lo escuchen también, porque sí es verdad que hay una parte en la que se conectan, que hay una conexión muy importante, la emoción de la vergüenza y la emoción de la culpa. Luego has hablado de 2 tipos de culpas, que más adelante vamos a desgranarlas, que es la culpa funcional y la culpa disfuncional, ¿no? Es como para diferenciar esos 2 tipos. Y luego hay una cosa que digo, bueno, me gustaría que ahondaras por lo menos en explicar qué son, ¿no? Has hablado de códigos internos y normas. ¿Qué es un código interno, Laura? Pues mira, a la hora de hablar de esto, nos va a ayudar el cómo se genera esa culpa, ¿no? El cómo nace, cómo surge. Porque la culpa es aprendida, se aprende, no es innata, como la tristeza, como la alegría, como el asco, como la ira, ¿no? Uh-huh. Al igual que la vergüenza, se va aprendiendo. ¿Cómo lo aprendemos? Vamos integrando en nosotros, que en el psicoanálisis Freud lo llamaba superyo, ese conjunto de normas y valores que papá y mamá tenían y que hemos internalizado como nuestros propios y terminan convirtiéndose, ¿no?, en esa voz interna que va a ser nuestra voz culpadora, la que culpa, ¿no? Entonces, en base a la educación, a la cultura, a la religión, súper importante, uh-huh, a la religión y a todo eso que hemos aprendido, es como hemos creado ese conjunto de normas. Entonces, la voz culpadora, su misión es que nos avise cuando está agredida y nos inste y nos instrumente para crear conductas que puedan reparar el mal causado o respetar el código. Freud, cuando hablaba de superyo, decía que la misión de ese superyo era dejar bien claro la diferencia entre ser buena persona o ser mala persona, ¿no? Y su función era la de criticar y la de ¿no? Que se respetara ese código que imperaba. Y claro,
aquí, en ese conjunto de normas y códigos, Sonia, hay que revisar bien de dónde vienen, de dónde no. Y es una de las claves para gestionar bien la culpa. Conocer bien esa voz culpadora, porque esa voz culpadora se ha creado en base a todo eso que hemos escuchado, a todas esas normas, a todos esos códigos que nos hacían distinguirnos y diferenciar si íbamos por el camino del bien o el camino del mal. Así que hay que hacerle muchas preguntas a esa parte culpadora. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque detrás del sé quién es hay voces de nuestra infancia y de todas, bueno, pues figuras de referencia del pasado, ¿no? ¿Qué me dice? Y el cómo me lo dice también es súper importante. El cómo, claro. Me gustaría un poco, ¿no? Como ir, porque dices un montón de cosas y no quiero como que se pierdan porque de verdad son muy importantes. Has hablado de voces, ¿no? Que has hablado de la voz culpadora. Pero también hablaremos, ¿no? Sobre esa otra voz, ¿no? Que es la culpable, ¿no? Como hablamos también en la vergüenza, de la voz que avergüenza y la voz que se siente avergonzado. En esta emoción también hay dos voces: la voz que culpa, que juzga, que señala, que dice esto lo estás haciendo así, de mal, ¿no? Y la voz que asume que eso está mal. Y también hay una cosa que me gusta mucho y ya, ¿sabes? Esto ahí es como para ponerle leña al fuego, que me encanta. Has hablado de moral, ¿no? De qué está bien y qué está mal. Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver la sociedad, la cultura, la religión? ¿Qué tiene que ver con esta moralidad, con esta dualidad, bien y mal? Aquí lo que hace es que funciona como ese baremo con el que nos vamos a medir y con el que nos vamos a catalogar como buenas personas o como malas personas. Esa es la función, o sea, cumple una función, o sea, es que es esencial la forma en la que nos hemos educado, porque en esta cultura hay ciertas cosas que pueden estar bien vistas y ciertas cosas que no. Y te voy a poner un ejemplo así que me viene de imprevisto y que es muy típico, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en Arabia. La mujer en Arabia, que ahora creo que sí están empezando a conducir, pero antes la mujer no podía conducir. Era una mala mujer porque conducía o porque quisiera. Simplemente el hecho de querer salirse de lo que se esperaba como ella y de lo que debía de hacer como mujer. Entonces, la cultura es fundamental. Luego, en el tema de la educación, lo que influye es la manera en la que nos han inoculado esa culpa. ¿Por qué digo inocular? Porque ha sido una manera de castrarnos desde pequeños en ciertas conductas que no estaban bien vistas socialmente o culturalmente, ¿no? Entonces, de manera inconsciente, muchos padres educan a sus hijos con ese sentimiento no solo de culpa, a veces también de vergüenza. Y entonces eso lo vamos interiorizando. Y es como que ya internalizamos el culpógeno ya vive dentro de nosotros, ¿no? Y es como que nos sentimos culpables. Incluso a veces no han podido hacer responsables, por ejemplo, se me ocurre, no han hecho responsables del cargo de la crianza de nuestro hermano. Y desde pequeño hemos adquirido ese rol de salvador, ese rol con una responsabilidad que no nos pertenecía. Entonces, si no lo hacemos, ya nos sentíamos culpables. Y crecemos con esa sensación de responsabilizarnos y hacernos responsables de todo y de todo, que esto es lo que se llama herida de culpa, de manera que el tiempo voy a vivir una culpa disfuncional, ¿vale? Siento culpa y no hay un hecho objetivo que realmente yo pueda decir, vale, me siento culpable por eso en concreto. Qué bueno. Así que sí, o sea, es fundamental la educación, la cultura. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, como ya sabes, Laura, nos encanta dar muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque cuanto más ejemplos, más la gente puede conectar. Ostras, esto me pasa a mí, o esto no lo siento, me ha pasado, o le ha pasado a alguien de mi entorno. Y si me han venido dos a la cabeza, una un poquito más heavy, más extrema, pero que pasa, y la otra un poco más como de calle, ¿no? Más bajada a tierra. La primera que se me ha venido a la cabeza, Laura, es cuando una mujer sufre una agresión sexual y aún así siente culpa. Y voy a explicar esto un poquito más, ¿no? De cuando, por ejemplo, ¿no? A una mujer le violan y le preguntan ¿qué ropa llevabas puesta? ¿No? Como diciendo, tú has sido la causante. Y claro, es como dicho así, dices, jolín, pero ¿qué culpa va a tener la chica? Pues sí, es que es muy heavy porque
se acaban sintiendo culpables. Si no hubiera llevado minifalda, si no hubiera ido por esta calle y hubiera bordeado todo y hubiera tardado media hora más, pero hubiera ido por un lugar, no, ¿sabes? No sé. Es como esa culpa que no debería estar innata en esa persona que ha sufrido una agresión y aún así te sientes culpable. Y ahora hablamos de estos dos ejemplos. Me gustaría comentar el otro, que es cuando te sientes culpable, pues lo que tú has dicho, ¿no? De por ejemplo, cuidar de un hermano. Entonces, jolín, pero a lo mejor tienes 20 años y te apetece salir de fiesta. Tu madre dice, no, tienes que cuidar de tu hermano. Y tú dices, ya, o sea, todo bien, amo a mi hermano, amo a mis padres y todo lo que tú quieras, pero tengo 20 años, me apetece salir de fiesta y me tengo que quedar un sábado aquí con mi hermano pequeño de 8 años, por ejemplo, viendo una película de Disney que no me apetece, porque si me voy me siento culpable. ¿Por qué? Porque ese rol impuesto de cómo tienes que ser el buen hermano, la buena esposa, el buen esposo, ¿no? La buena madre, el buen padre, el buen alumno, ¿no? Es como esos roles que son tan ideales, pero no ideales de bonitos, no, ideales de papel, ¿no? Es como idílicos, ¿no? Exacto. No. Bueno, Pues has dado en la clave, porque qué idílico. O sea, en la idealización, por favor, cuando hay idealización hay que desidealizar, porque no es justo para el que idealiza ni para ti misma, ¿no? Bueno, pero en fin, para no irnos, ¿no? Con estos ejemplos que has dicho, en el primero se me ha puesto la piel de gallina, porque es cierto que siempre se tiende a culpar a la víctima y la víctima compra esa culpa porque influye también su sensación de vergüenza, incluso intentando entender una explicación o darle sentido a ese dolor o digerir de forma no del estómago, sino digerir emocionalmente y psicológicamente eso que le ha pasado, está muy vulnerable y los juicios y los reproches y el qué podía haber hecho, qué no podía haber hecho, cómo lo hubiese podido evitar, cómo no lo hubiese podido evitar, eso influye muchísimo en que compre esa culpa. Y ahí influyen muchísimo las normas morales y sobre todo la doble moral, que estamos siempre con la enarbolación y el empoderamiento de la mujer cuando en realidad somos las primeras que criticamos y que juzgamos. Pero bueno, no me quiero meter en eso porque eso sería extenderme mucho y largo y tendido, porque hay mucha tela que cortar en eso, ¿no? Pero sí, o sea, qué curioso que yo recuerdo a la chica esta, creo que era la de Alicante, cuando desapareció, colgaron una foto suya en Facebook y la chica salía con una camiseta de tiranta y con un short en sus fiestas de su pueblo y era verano y ella vistiese como vistiese, había unos comentarios, Sonia, que se me ponen la piel de gallina, se me abren las carnes, como se dice aquí en España o en mi tierra, se me abrían las carnes de leer esos comentarios, de decir, es que ¿dónde iba a esa hora con esos shorts? Es que iba provocando, o esa serie de cosas, ¿no? Esto es simplemente culpabilizar a la víctima y darle más poder al violador y al realmente culpable y responsable de esa, no sé ni cómo catalogar esa acción, ¿no? Entonces, sí, fíjate cómo influye la cultura, la educación y luego pues eso, el estar vulnerable, en ese momento súper vulnerable, que lo compras todo, ¿no? Sí. Y luego en el segundo ejemplo que has dado, claro, mamá te inocula la culpa como es que yo estoy trabajando, todo lo que he hecho por ti, no me ayuda en la casa, de esta manera te estoy controlando, te estoy inoculando la culpa para que tú sucumbas a ella, ¿no? Y te hagas responsable. Totalmente. Aquí me gustaría añadir que, a ver, entiendo, ¿no? Es como, aquí puede haber gente que diga, ya, pero ¿y si la madre está trabajando y necesita ayuda? Sí, ojo, que no es que no pida ayuda, que no es que el hermano tenga que hacer lo que le dé la gana, pero desde la libertad de elección, no desde la culpa, porque si no hago esto me siento mal, ¿no? Y también hay una realidad que es que si este hermano o hermana, da igual, ¿no? Esta persona, en el ejemplo, ¿no? de 20 años, le apetece irse, eso es una realidad que, bueno, la madre tiene que lidiar con esa realidad, ¿no? Y ahí ya decide si le pone límites a su hijo, si no le pone límites, si decide, bueno, es tu vida y ya me apaño yo con mi otro hijo, no sé, ¿no? Cada familia, cada uno es libre de gestionar su realidad conforme quiere. Pero aquí lo que estamos invitando, ¿no? Laura y yo, es que se haga siempre desde la libertad, desde el
yo, por favor, prefiero, ¿no? Te pido que te quedes, pero entiendo si te vas con tus amigos. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay formas y formas. Tú puedes pedirnos, como aquí no estamos diciendo que no se pueda pedir, que esto es un libre albedrío, que cada uno hace lo que quiere. Ojo, no. No es como vamos a ser realistas y hay veces que sí pedimos. Eso. Claro. El tema está dado en la clave, ¿no? Son las formas con las que yo te pido esa ayuda, sin inocular la culpa. Luego, o sea, sin inocular culpa. Y luego llegar a acuerdos. Es decir, te lo pido como favor, no es tu responsabilidad, siempre haciendo consciente de que no es responsabilidad, sino que es que se necesita ayuda, que vamos a colaborar en la casa y en la crianza, porque estas son nuestras circunstancias y esta es nuestra realidad, y llegamos a acuerdos y a compensaciones. ¿Vale? Tengo 20 años, soy adolescente, tengo que salir, tengo que experimentar, tengo que vivir mi arquetipo del vagabundo, ¿no? Que en ese momento en el que se vive, y llegar a acuerdos, ¿no? A compensaciones. Si me haces este favor, yo luego esto, o yo te llevo a esta fiesta, o yo te llevo a no sé qué. Llegar a acuerdos, no sé, como tú has dicho, cada familia es un mundo, cada circunstancia, bueno, existen circunstancias como personas en el mundo, de manera que de lo que se trata es de la forma y de no crear responsabilidades cuando no se tienen. De manera que la forma en las que vamos a pedir ese favor o esa responsabilidad que no te compete van a ser claves. Y siempre dejando en claro que no es responsabilidad, sino que se trata de una ayuda y de una manera de funcionar en la casa para el bien de todos y del bienestar de todos y de la familia. Totalmente. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría, ¿no? Como acabar de poner la guindita al pastel de este punto, y es que cada uno tiene que tener en cuenta qué rol está asumiendo. O sea, si yo estoy ahora con un rol de mujer, ¿qué rol he comprado, no? Mujer tiene que ser 2 puntos. Y lo que yo defina como tiene que ser mujer, me lo invento. Tiene que lavar, tiene que ser la que cuida a los niños, ¿no? Como este rol, para mí, ¿qué significa? Y tener en cuenta que esto es lo que yo estoy comprando. Para saber que si yo no cumplo esta lista, yo voy a sentir culpa. Y más o menos ya, bueno, pues vamos con un poco de conocimiento sobre lo que hablábamos, sobre nuestras normas, sobre nuestros códigos. Vamos a saber qué tenemos aquí dentro, ¿no? ¿Qué pensamos que es la realidad? Entonces, roles como mujer, como hombre, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como estudiante, como novio, como amigo, ¿no? ¿Qué roles estoy comprando? ¿Qué creo yo que debo de hacer o debo de ser para ser un buen hijo, una buena hija, un buen padre? ¿No? Exacto. Entonces, eso es fundamental. Es fundamental. Y resignificarlo para que encaje con nosotros, con nuestros valores, con nuestros principios, sobre todo con nuestro bienestar y con nuestra paz mental. Totalmente. Y no tiene por qué coincidir lo que yo pienso de este rol con lo que tú o con la manera en la que a ti te parece que debería de ejercerlo. Eso es súper importante lo que has dicho. Bueno, entonces hemos hablado un poco, ¿no?, de qué es la culpa, que es una emoción que viene mucho sobre afuera, ¿no?, sobre la cultura, la familia, lo que hemos aprendido que tiene que ser. Hay una dicotomía entre el tengo que y el quiero. Hay mucha moralidad y mucha doble moral. Hemos hablado de cómo se forma esa emoción, de que es una emoción social, aprendida, que surge con la interacción de los demás, ¿no? Me gustaría que hablaras de la clave para gestionarla, ¿no? Es como yo tengo culpa, siento culpa, vale, ¿cómo gestiono esto que tengo? Sí, bueno, una de las claves ya la hemos dicho, ¿no? Que es conocer bien esa voz culpadora que se ha formado dentro de nosotros y hacerle esas preguntas que decíamos, ¿no? De quién es, quién hay detrás realmente de esa voz, de qué me culpa, qué me dice y sobre todo la forma en la que me avisa de la transgresión de esa norma. Y por supuesto, ¿no?, conocer la norma que me está diciendo que he transgredido, ¿no? Porque eso es súper clave. Y clave también es conocer los elementos que forman parte de la emoción de la culpa. Vale. Esos elementos, si no me equivoco, son 5, ¿no? Uno de ellos, lo has dicho claramente, es la norma que rige, ¿no? Es sí, como el conjunto de normas. Exacto. El conjunto de normas.
Sí, es súper importante. Entonces, funciona en la emoción de culpa, funcionan esos elementos, ¿no? El conjunto de normas, ¿vale? Que son aprendidas, queridas, las que hemos comprado, ¿no? Eso que nos rige por dentro, ese código interno. Luego estaría el guardián de ese código, que el guardián encargado de que ese código se respete será nuestra parte, nuestra voz culpadora, ¿no? La culpógena, la que culpa. Luego estaría la transgresión de ese código, que puede ser real o imaginario. Se ha transgredido esa norma y puede ser real o imaginario. Me refiero a que muchas veces hay normas que yo sigo rigiéndome con ellas de manera inconsciente. No era ni consciente que las tenía, ¿vale? Y de forma inconsciente me siento culpable. Entonces, por eso digo que puede ser real esa transgresión o imaginaria. Luego, la alarma que se activa, que es la emoción en sí. Esas sensaciones, ¿no? Fisiológicas, las sentimos en el cuerpo, el sustrato mental de esos pensamientos que se activan, ¿no? La emoción en sí. Esa es la alarma. Y luego estaría pues el culpable o culpado, porque puede que sea culpable realmente o puede simplemente que es que esté siendo culpable. Entonces, conocer estos elementos creo que nos ayuda muchísimo a que cuando lo identificamos en nosotros, cada uno de esos elementos, nos va a ayudar muchísimo a pasar de una culpa disfuncional a una culpa funcional. Qué bueno. Me gusta también, yo trabajo mucho con, bueno, y tú también, ¿no? En las sesiones, el tema de llevarlo al cuerpo. Cuando has dicho, me ha venido mucho a la cabeza, cuando has dicho, ¿no? De esa alarma que se activa, que es la emoción en sí, decir, bueno, pararse y poner un poco el foco, ¿no? en el cuerpo. No sé dónde la siento en la cabeza porque me va a explotar, ¿no? A veces nos duele la cabeza. Yo cuando me estreso, por ejemplo, yo lo súper identifico. Un estrés laboral, hay muchos tipos de estrés, ¿no? Pero el laboral, el que es muy puntual, muy el día, ¿sabes? Un día que es a tope. Yo lo noto en la cabeza, nunca me duele la cabeza, el día que tengo estrés me duele la cabeza. Ya está, yo sé que ese día cuando me vaya a dormir se me va a ir, ¿no? O los nervios aquí, ¿no? Pues ese tipo de cosas. La culpa, ¿dónde la sientes? La cabeza, la garganta, la boca del estómago, en la barriga, más abajo en los intestinos, ¿no? Te da taquicardia, sentirla en el cuerpo. ¿Para qué? Para la próxima vez no tener más alarmas, ¿no? Más... Y más señales, margen de maniobra. Exacto, claro. Sí. Es súper importante porque, bueno, esto ya sería mucho más extendido y no lo vamos a extender, pero me encanta, quiero recordar que nuestro cuerpo tiene memoria y hay memorias de nuestro cuerpo de las que somos totalmente inconscientes. O sea, no sabemos cuántas cosas recuerda nuestro cuerpo y esas señales se vuelven a activar. Total. Por estímulos externos que nos recuerdan a cosas que hemos pasado y vuelve a salir. Entonces, escuchar nuestro cuerpo y estar atenta me parece una herramienta fundamental. El cuerpo nos habla todo el tiempo. Totalmente. Tengo apuntado, Laura, porque, claro, nosotras hacemos siempre, ¿no? Esta reunión pre-vídeo y me acuerdo que me dijiste, aquí hay una nota importante que es como hay que recalcarlo y es conocer bien estos elementos, ¿no? Y es como sentimos y somos pesadas al decir esto, pero hay que conocer al dedillo esa voz. Conocer la voz quiere decir qué tipo de palabras utilizo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo me lo digo? Esa señal, ¿no? Me lo digo cuando mi madre empieza a decirme, ya te tienes que quedar con tu hermano, o ya empiezo yo, ¿no? Es como, ¿cuándo sale? ¿Qué palabras utilizo? El cuerpo, ¿no? Esa voz culpadora, esa alarma, todo eso. Conocer bien la norma. Hay que conocer al dedillo estos 5 elementos. Totalmente, tú lo has dicho. Eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de pasarla a una culpa funcional. Y como he dicho, es súper importante, tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Claro. Eso es sumamente importante. Sí. Claro. Y luego distinguir, ¿no? Si realmente, ¿cómo podemos distinguir? Aprender a distinguir entre una culpa disfuncional y una culpa funcional. Total. La culpa funcional es la que me avisa de que se ha transgredido una norma, es la que me instrumenta, me enseña a crear conductas nuevas que puedan seguir respetando ese código interno, pero que a su vez también salvaguarde mis necesidades, mis deseos y mi bienestar.
Y es la que enseña, es la culpa que enseña. La culpa disfuncional es la que tortura, por esa manera que tiene, que en lugar de enseñar y de alentar a crear esas conductas, a respetar el código y simplemente avisa, lo que hace es que me tortura, me castiga, me denigra, se convierte en ese fantasma que nos tortura constantemente, inclusive como que nos impone una cadena perpetua. Y todo por eximir o redimirnos esa culpa y eso que se ha hecho, que se ha dejado de hacer y que está mal y te señala. Ese señalamiento torturador. Esta es la culpa disfuncional, la que tortura. Así que serían esas dos palabras claves, ¿no? Culpa funcional es la que te enseña, la que repara, y culpa disfuncional es la que tortura y la que te castiga. Creo que y para ser más pesada aún, porque creo que es súper importante decirlo, es que el propósito esencial del culpador, de esa voz culpadora, no es torturar al culpado, sino lograr que actúe de acuerdo a esas normas que rigen a ambas partes, ese código interno, y ayudarle, alentarle a crear conductas nuevas que preserven mi bienestar, mis necesidades y me ayuden también a su vez a respetar ese código. Totalmente. Es como cualquier otra emoción, ¿no? A mí me gusta mucho recalcar que no hay emociones buenas ni malas, sino más bien, bueno, hay algunas que son un pelín más incómodas que otras, pero no son malas. La ira, la tristeza, ¿no? La envidia, la vergüenza, la culpa, no son malas. Si no, son un pelín más incómodas pues que la alegría, que la emoción, que la euforia, ¿vale? Entonces, como tú has dicho, tiene que tener un principio y un final. ¿Esto qué quiere decir? Que la emoción viene, te da un mensaje porque tiene una función, tú tienes que atender a la función e ir poco a poco soltando la emoción y quedarte con ese mensaje y trabajarlo para transitarlo, ¿no? Para gestionarlo. ¿Qué pasa cuando no tiene un final? Que tú has dicho que se vuelve disfuncional la emoción. Ahora estamos hablando de culpa, pero es vergüenza, ira, envidia, ¿no? La que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un mensaje y tú lo estás trabajando? Que esa emoción, inclusive la de culpa, es funcional, porque tiene un mensaje, lo trabajas, ¿no? Oye, se ha transgredido una norma moral de fuera, inoculada, lo que sea. Pero oye, gracias, emoción, por darme esta información. Yo voy a ver qué hago con esto. Si cambio la norma, si cambio mi actitud, ¿qué hago? Pero voy a trabajarla. Entonces tiene un fin. Yo ya no me siento culpable, yo ya voy a la acción, me pongo proactiva con esto. ¿Qué pasa? Lo que tú has dicho cuando no tiene un fin. Que te empieza a torturar porque no tiene final. Y fíjate lo que has hecho, porque no sé, y no sé cuántos, y hoy, y mañana, y el mes que viene, y el año que viene, y vives con esta voz torturadora. Entonces, ¿no? Como para diferenciar esta funcionalidad de esta disfuncionalidad, es que tiene que tener un fin. Tiene el mensaje, ok, me puede parecer incómodo de sentirla, pero es lo que hay. Esta es mi realidad ahora mismo. Ok, ¿qué me está intentando decir? Y trabajas en esa emoción, en ese mensaje, y sueltas la emoción poco a poco. En restablecer ese equilibrio interno. Y se me ha venido, conforme hablaba, y tú que te dedicas más a pareja, no estás más enfocada en pareja, el no saber gestionar bien ese sentimiento que tenemos de culpa. Imagínate que en tu pareja tú has sido infiel. Y tu pareja decide perdonarte. Tú te sientes sumamente culpable por eso que ha hecho, por ese dolor que le has causado, no sabes lo que ha podido pasar, no entiendes cómo has podido caer en eso. Volvéis a intentar en esa relación. ¿Y qué pasa? Que en realidad tu pareja no te ha perdonado y lo que hace es castigarte. Y tú, por no gestionar bien ese castigo, o sea, esa culpa, lo que hace es asumir ese castigo. Y ese castigo durará en tanto que tú decidas trascender realmente y gestionar bien esa emoción de culpa. Te puede castigar hasta que le dé la gana a tu pareja. Totalmente, porque además es lo que tú has dicho. Y aquí me gustaría añadir, ahora que has dicho esto me viene al pelo porque, o sea, yo estaba pensando, esto lo quiero decir, porque por más que hablamos de culpa inoculada, ¿vale? Para mí es muy importante hablar de responsabilidad, ¿no? Y de decir,
somos los que compramos esa culpa, ¿vale? Ojo, que no vale con, es que la sociedad dice, ya, pero la sociedad dice y yo lo compro. Nuestra responsabilidad es mirar adentro, ver qué normas tenemos y decidir si queremos seguirlas o no. Porque si las seguimos, estamos comprando esa norma. Entonces, si se transgrede y nos sentimos culpables, hablamos de responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando tu pareja, ¿no? Vale, yo le soy infiel a mi pareja, me perdona, pero en realidad no me perdona y siguen los reproches. Yo estoy comprando esa actitud, entonces yo estoy perpetuando esa situación, porque si yo ya no comprara eso, yo me plantaría, pondría límites y diría, bueno, cariño, se supone que me has perdonado, pero a mí me sigues torturando, ¿no? Porque esa voz torturadora puede ser externa o interna. Entonces, vamos a tomar responsabilidad, ¿no? Laura y yo siempre ponemos un poco el dedo en la llaga de decir, hay cosas que nos pasan que no podemos evitar, pero sí podemos siempre gestionar. Entonces, si tú hay algo, ¿no? Si tu pareja no puede, por lo que sea, perdonarte, bueno, pues lo siento, pero hasta aquí, que yo no voy a consentir esta voz culpadora. Porque, Sonia, es súper importante, la voz culpadora puede ser externa, sí, pero tiene que resonar con tu voz interior. Si tú no compras ese mensaje que recibes, no sientes esa culpa. Esto es como lo decíamos con la vergüenza, ¿no? Si no existe esa voz que se avergüenza, y en este caso, si no existe esa voz que se culpa, no hay culpa posible, no se puede dar. Totalmente. Y esto influye mucho, el tema de la penitencia, ha influido muchísimo la religión y la sociedad, ¿no? Cuanto mayor sea mi castigo, más me voy a merecer el reino de los cielos y el perdón y la paz eterna. Amén. Y perdón por este guiño, ¿no? Que yo me he criado con educación religiosa, ¿vale? Iba a un colegio de monjas y tiene sus cosas buenas en cuanto a valores y en cuanto a cosas, pero con lo que no promulgo es con tener que hacer sacrificios, sacrificando, valga la redundancia, nuestro bienestar, nuestra paz mental, y no me gusta esa inoculación de vergüenza o de culpa para tener que promulgar o honrar ciertos valores. Creo que no es necesario. Total. Pero bueno, esto influye mucho en cómo sentimos y cómo vivimos la culpa. Es que además has dado en el... Me encanta, o sea, porque es como vas diciendo y yo digo, ostras, sí, ¿no? Puede ser de afuera una voz que te intenta inyectar esa culpa, pero siempre eres tú quien acepta o no acepta esa culpa. Y voy a poner un caso, otro ejemplo, que en este caso Laura y yo estamos dentro de ese ejemplo, y es en el que la mujer tiene que ser madre, porque si no, somos unas egoístas. No solo somos egoístas, sino que nos intentan inyectar esa culpa de qué egoísta eres, sino que además nos intentan inyectar miedo. Seguro que después te vas a arrepentir y cuando te arrepientas ya no podrás hacer nada. Entonces, claro, si tú no te trabajas esto, porque ser madre es maravilloso, pero si lo eliges. Si no lo eliges, es una carga importante, ¿no? O sea, dejas un poco tu vida al lado para dedicarte durante muchos años a la vida de otra personita que va a ser tu hijo o tu hija y que no sea más, ¿no? Más hijos. Entonces, cuando... Laura, no sé, ahora me compartes tu forma de verlo, ¿no? A mí yo lo he tenido claro siempre, que no quiero tener hijos por motivos varios que, oye, que no me importa decirlos, pero no es el punto. Sí. Siempre me han intentado inyectar culpa y miedo. Y yo digo, bueno, vale, ¿no? Lo bueno es que yo lo he tenido muy claro, pero cuando no lo tienes tan claro, te dejas llevar, empieza ya tu círculo a tener hijos, ¿no? Y ya te empiezan a apartar, no ellas en sí, sino la vida, ¿no? Porque, pues eso, pues ahí hay cosas que tienes que tener muy claras y volvemos al tema de nota importantísima, por favor, conocer los elementos de cada uno. Sí, conocedlos. Totalmente.
¿no? O sea, yo, en eso que dices, Sonia, yo me pasa un poco igual. Y yo o sea, yo no compro esa culpa. O sea, no me siento para nada culpable y ni me siento egoísta, porque me resulta mucho más egoísta el que tiene hijos por miedo a que de mayor se quede solo, no tenga quien los cuide. Eso me parece más egoísta. Entonces, se trata de formas de verlo y conclusión a las que tú has llegado, que al final en mi vida he decidido yo, no solo yo, sino incluyo a mi pareja. Hoy por hoy decidimos no tener hijos porque queremos hacer muchas cosas que son un poco incompatibles. Y recuerdo una mujer, estaba yo sentada tomándome unas tapas y era camarera y estábamos hablando de esto y yo decía, si yo no me voy a poder hacer cargo de mis hijos, yo no quiero tener hijos porque no quiero que me los cuide mi madre, no quiero que los cuide yo. Y que para mí ha sido muy importante que mi madre dejara de trabajar y pudiese dedicarse a criarnos a nosotras y que solamente la figura que trabajaba era mi padre. Y pudo hacerlo, gracias a Dios. Costó muchísimo, mucho sacrificio. ¿Y sabes qué pasó, Sonia? Yo no soy ejemplo de nada, pero yo crecí con la sensación de ser un incordio, de ser un coñazo, de ser una carga. Y Angélica, mi madre de aquí, yo sé que no lo hacía, o sea, nos quiere más que a su vida, pero yo crecí con esa sensación y eso lo he tenido que trabajar yo de adulta, mucho, de esa sensación de ser una carga, de ser un estorbo, de no querer molestar, de siempre pedir perdón simplemente por existir. Entonces, yo recuerdo que la camarera decía, o sea, es que la camarera estaba limpiando la mesa al lado y es que se dio la vuelta, yo no sé dónde le toqué, que se dio la vuelta y me dijo, entonces que nunca va a tener hijos porque nunca es el momento. Y entonces yo le contesté, pues entonces nunca lo tendré. Pero es mi decisión, es decir, o sea, claro, yo en estos temas lo que no podemos pretender, igual que en todos los debates, no podemos pretender es que la otra parte te dé la razón. Simplemente ponemos nuestros argumentos, podemos argumentamos nuestras decisiones si queremos, si lo creemos oportuno y ya está, vas a seguir pensando como tú piensas, que es lo que tú quieres y yo seguiré pensando lo que yo pienso hoy por hoy. ¿Mañana me puedo arrepentir? Pues puede, Sonia, pero no por eso me voy a poner a buscar un hijo, por miedo a que mañana me arrepienta. Si me arrepiento, lo aceptaré, aprenderé de eso y tendré que vivir con ello y no me quedará otra. Totalmente. Ya está. Quizá a lo mejor un día, Sonia, se me viene porque mi hermana piensa igual que yo. Mi hermana es mayor que yo, tiene 4 años más y claro, ya nos vamos acercando, seamos realistas, a el reloj biológico, que ¿no? Entonces, vamos a ser realistas, llega un momento en el que te planteas realmente y te paras y piensas realmente, oye, ¿quiero ser madre o no quiero ser madre? Porque sí o sí no es ahora el momento, porque ya se acaba, ¿no? O sea, es una realidad. Exacto. Entonces, bueno, hoy te digo que no. Y me doy el permiso de que la semana que viene te diga, Sonia, que estoy muy embarazada. Y claro, ¿vale? Y también, perdona que te corte, porque, ojo, la sociedad no tiene derecho a decir, tía Laura, pero si tú eres la primera que promulgaba que no quería ser madre. ¿Yo quién soy para decirte? Claro, ¿yo quién soy para decirte eso? O sea, y ahí estás tú que no compres eso, porque yo me permito cambiar de opinión. Me permito cambiar de opinión porque si yo no me permito cambiar de opinión voy a ser infeliz. Totalmente. Y bueno, sí. Aprovecho, Laura, y te agradezco que te hayas abierto, ¿no? Que hayas contado lo de cuando eras chiquitita y a mí me resulta, ¿no? Me ha resonado, pero yo tengo otra sensación, ¿no? Entonces me gustaría también compartir porque, bueno, pues para ver si ayudamos a más gente. Sí. En mi casa pasaba un poco lo mismo. Nosotros somos 4, mi madre no trabajó hasta que yo era muy mayor, o sea, a lo mejor 10 años o algo así, ¿no? Que ya era como, pues puedo dejar a la chiquilla una tarde solica que no le va a pasar nada, no era niña. Sí. Pero mi padre ha trabajado mucho, claro. 4 niños, más ellos 2, pues la casa, ¿no? El coche, esto, lo otro, eran otros tiempos y entonces siempre, y además a día de hoy lo siguen diciendo, ¿no? No hemos podido hacer nada porque teníamos muchas bocas que alimentar. Uy, si yo hubiera sabido, me hubiera encantado viajar. Uy, yo hubiera hecho esto. Y claro, yo antes, te hablo de cuando era pues más adolescente, yo me sentía culpable, ¿no? De decir, madre mía, es que claro, por mi culpa, ¿no? Todo esto inconsciente, ojo, porque esto no te lo dices tal cual, esto es inconsciente. Claro. Pero yo después de trabajarme esta culpa, porque luego hablaré por qué me he trabajado esta culpa en particular,
yo tenía esta voz de que la super compré, por mi culpa, mis padres han sido unos infelices. Mis padres no han podido viajar, mis padres no han podido vivir, prácticamente porque uno ha vivido para trabajar, para ganar dinero, para darnos, y mi madre para desvivirse, pues 4 hijos, imagínate, ¿no? Entre colegios, limpiar. Sí, claro. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo he crecido con la culpa de ser, no un estorbo, pero sí necesidad de ser un ejemplo. Todo lo que me pidan lo tengo que hacer porque, claro, con todo lo que han hecho y al final yo dejaba de hacer mi vida para estar, ¿no? Y al final dices, mira, lo siento, pero es que quien ha decidido tener 4 hijos habéis sido vosotros 2, no yo. Y ya está, ¿no? Entonces, como, yo os agradezco, yo os adoro, yo os amo con toda mi alma. Pero hasta aquí, ¿no? O sea, yo tengo una vida. Yo no me puedo sentir culpable porque tengo una edad, tengo una pareja y me apetece estar un fin de semana con mi pareja o irme de vacaciones con mi pareja y no llevaros. Por ejemplo, porque, ¿no? Es como, hay muchos padres que, para un fin de semana que tenéis y no vamos juntos, la familia, ¿no? Es como, no. Pues no. La culpa que manipula y que controla. Y si escúchame, que levante la mano quien no lo haya hecho de forma inconsciente, porque estoy segura que en algún momento de nuestra vida, sin querer hacerlo, hemos podido inocular culpa en alguna persona, ¿no? Uh-huh. En la pareja, en el trabajo, donde sea. Pero es muy de mamás y muy de papás hacer esto, ¿no? De con todo lo que yo he hecho por ti. Totalmente. Incluso sin decir esa frase, es como que queda implícita en esa conversación, por ejemplo, para un fin de semana, bueno, pues nosotros nos quedaremos, no sé lo que haremos, bueno, pues al final no hacéis nada, nos avisáis. Ahí está ya inoculada esa culpa. Claro. Y aquí, si te parece, Sonia, es decir, cuántas sensaciones y emociones hay en ese momento, ¿no? Ahí está la culpa que manipula y que quiere controlar, y entonces tú te sientes culpable. Te sientes culpable y para aliviar esa sensación de culpabilidad cedes. Imagínate que coges y decides quedarte ese fin de semana ahí. ¿Y qué pasa entonces? Que yo me siento, o sea, es que pasa. A mí me pasa. Y me enfada. Claro, y estoy mal, irascible, ¿no? Estoy como, ¿por qué? ¿Enfadada? Porque... Pues eso, ¿no? Enfadada contigo, enfadada con tu madre, enfadada con la situación y ese enfado, ¿no? Y aquí, si quieres, ya diferenciamos un poco, ¿no? La culpa del dolor de culpa cuando es con enfado, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, en esta situación que tú has puesto, viene muy bien para distinguirla, ¿no? Al principio siento culpa, para paliar esa culpa cedo a hacerlo, porque es lo que debería de hacer, es lo que se espera de mí, estoy cumpliendo las expectativas ajenas, ese tengo que, sucumbo, lo hago, me quedo ese fin de semana y me enfado conmigo porque he permitido que se transgredan los límites, que ahí está el enfado, que avisa de que se han transgredido, se han sobrepasado ciertos límites, y el enfado con mamá, porque también está transgrediendo mis límites. Me enfado con ella porque está anteponiendo sus necesidades a mis deseos, ¿no? Porque dices tú al fin, bueno, no un deseo, simplemente que me apetecía irme con mi pareja un fin de semana, bueno, como no una necesidad, pues bueno, pues me quedo con mamá. Y ahí está la diferencia entre lo que es el dolor de la culpa y lo que es el enfado. Totalmente. Mira, no sé si conocéis a Joe Dispenza y su libro Deja de ser tú. Habla de una cosa que me encanta, que la meto así como un poco con calzador porque me parece muy interesante. Y él cuenta una historia que le pasa con su hija, que fue que tenía como un amiguito noviete, pero su hija tenía pues muchas cosas, no estudiaba, trabajaba, hacía esto, no tenía actividades extraescolares, y como que el amiguito, le exigía que le llamara más. ¿Qué pasa? Que la niña, la adolescente, cuando le llamaba, lo único que recibía de vuelta eran reproches, ¿no? Y esto bajado a tierra, ¿no? O sea, hablando de emociones, es dolor. Porque si yo te llamo a ti porque uy, ostras, ahora que tengo un hueco voy a llamar a Laura, que me apetece mucho hablar con ella. Te llamo y lo primero que escucho de ti, yo así con una sonrisa en la cara, y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú, joder, ya era hora que me llamaras, tío. Mira que eres cara de ver, ¿eh? Sí. Yo recibo dolor, yo estoy colmando de dolor.
No recibo placer porque para mí, o sea, si tú quieres que yo te llame, no es como vamos a intentar cambiar la vuelta, ¿no? La cara de la tortilla Sí. es, si tú quieres que tu hija, tu hijo vaya más a verte, si tú quieres que una amiga que trabaja un montón o lo que sea, ¿no? Te llame más, no le des dolor cada vez que lo hace esa persona, dale placer, es decir, qué alegría verte, me encanta que saques un hueco para llamarme, me encantan estos ratitos, aunque sé que son pequeñitos y a mí me encantaría tener más, sé que tú no puedes, entonces aprecio mucho que me des un Exacto. café, un tiempo, ¿no? Entonces, si yo cuando te llamo a ti te digo, Laura, ¿qué tal? Y dice, ay, ¿qué tal? Nada, tengo 5 minutitos, pero solo quería saber cómo estás. Tía, pues súper bien, tal, gracias por llamar, gracias por dedicarme estos 5 minutos. Yo cuelgo y digo, Ojalá pudiera ser más a genial. menudo, ojalá pudiera ser más tiempo, ¿no? Expresas tus deseos sin ese reproche Exacto. y sin Entonces yo cuelgo ese inocular ese dolor. totalmente. ¿Y qué pasa cuando yo cuelgo, Laura? Que pienso, jolín, qué bien me he quedado. Entonces la próxima vez que tenga 5 minutos diré, voy a volver a Correcto. llamarla. Si Así es, no, cuando así es. de la otra forma, cuando yo te llamo y digo, joder, es que eres cara de Lo ver, tengo evito, 5 minutos y te has pasado 3 reprochándome. Yo lo cuelgo y evito. digo, joder, es que para eso no le llamo. La próxima le mando un WhatsApp. Ya está. ¿Qué pasa? Que la semana que viene tengo 5 minutos y me lo vuelvo a pensar 2 veces antes de llamarte. Y no Exacto. te llamo. Sí. Entonces, ¿no? Es como cuando tú intentas inocular culpa para que la otra persona haga lo que tú quieres y repetimos que es de forma inconsciente, ¿vale? Por favor. Sí. Eh, veamos los resultados, ¿no? Porque como dice la PNL, somos resultados. Entonces, si el resultado que estás obteniendo no te agrada, perdón, cambia de Tira del hilo. estrategia. Tira del hilo. ¿De dónde viene? Claro, ¿de dónde no nace? ¿De dónde lo hace? Sí, sí, Claro. sí. Pues sí, Sonia, pues si te parece, con el tema de la culpa, nos ha quedado en la culpa disfuncional 3 claves que hay a la hora de identificar esa culpa disfuncional. Y la primera sería la rigidez del código, la cristalización del código. Esto es que cuando recibimos de papá, mamá esas normas, esos valores de la educación, de la cultura, lo hemos cristalizado de manera que es inflexible, es muy rígido y no atiende a contextualizarlo en ninguna de las circunstancias que, como sabemos, vamos cambiando, vamos evolucionando y se va transformando. Entonces, el primer elemento de la culpa disfuncional es esa cristalización del código. El segundo es la denigración, ¿vale? O sea, la descalificación, la manera, la forma en la que me lo dice es denigrante. Y luego el tercer punto es el castigo, ¿no? Que me castiga y me tortura. Y esto se traduce en lo que hemos hablado, ¿no? De yo te soy infiel y luego no es que me perdones, es que continuamos en la relación, porque en realidad no me perdonas. Entonces yo te compro esa culpa y compro, asocio el que a cuanto mayor sea la pena, la condena y el castigo, antes enmendaré el mal que he causado. Y creo que tengo que enmendar el mal causado a costa de eso, de ese sacrificio, de esa humillación o de esa denigración. Entonces, estos son 3 factores que influyen, o sea, que nos señalan que se trata de una culpa disfuncional. El castigo que no tiene fin, el castigo simplemente, ¿no? Primero, cristalización del código, luego la forma en la que me lo dice, que me descalifica, la parte culpada me informa de esa transgresión de manera que me denigra, y la tercera es el castigo. Y súper importante, que la culpa tiene un inicio y tiene un fin. Y vamos a recalcar eso, tiene que acabar. O sea, tiene inicio y tiene fin, como todas las emociones. Si no se convierte, pues, en estados de ánimo, en maneras de ser, bueno, pues depresiones, etcétera, etcétera. Y más ya patologías, puede derivar en patologías. Así que eso es súper Totalmente. importante. Totalmente, totalmente. Y vuelvo a recalcar, y los signos es como, jolín, que prefiero que seamos pesadas, pero que tiene que tener un fin. Tú te puedes sentir culpable, es lícito. Ojo, es lícito. Siéntete culpable, claro que sí. Pero párate, mira qué hay detrás de eso y suelta la emoción para trabajar la función, el mensaje. Soltar emoción y trabajar el mensaje. Vale. Exacto. Haciendo una super recopilación, ¿no? Ya sabemos qué es la culpa, que es una emoción social aprendida, que tiene que haber una voz culpadora, pero muy importante, una parte de ti
que compra esa culpa, ¿no? Que hay unos elementos clave que es imprescindible conocerlos para poder trabajar ese mensaje, que son 5, que es la norma, qué norma hay detrás de esa culpa, cuál es el guardián de ese código, ¿no? Esas dos voces, el culpador y el culpado, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Cuál es el diálogo? La transgresión de ese código, que puede ser, o sea, identificar si es real o es imaginario. La alarma de esa, ¿no?, que se activa, que es la propia emoción de la culpa, dónde la sientes, con qué palabras, en qué situación, ¿no? O sea, identificar. Exacto. Y ver esa voz, palabras textuales, ¿no? Es como, ¿qué me está diciendo? Vale, 5 elementos muy importantes. Tipos de culpa, funcional y disfuncional. Y ahora que hemos hablado de todo esto, me gustaría, Laura, que nos comentaras cómo pasar de una culpa disfuncional a una funcional. Hemos dado muchas claves a lo largo de este vídeo. Vamos a sentarlas, ¿no? Exacto, vamos a sentarlas. La clave es enseñar, que la voz culpadora aprenda a enseñarnos a cómo respetar ese código, respetando nuestras normas, o sea, respetando, nuestro bienestar y también, por supuesto, nuestra dignidad, ¿no? O sea, no hay ni que decirlo. Entonces, ¿cómo se consigue que la voz culpadora aprenda eso? Pues lo primero que es hacernos conscientes de que son dos partes de una misma moneda, que las dos partes se están rigiendo por esas normas. Y luego, otra segunda clave es que la parte culpada también tiene que entender, y la culpadora tiene que entender, que ese código y esas normas pueden ser modificadas. De hecho, deberían de ser cuestionadas a lo largo de toda nuestra vida y que evolucionen igual que evolucionamos nosotros y nuestras circunstancias. Entonces, esto es fundamental para que se llegue a un acuerdo entre esas partes, que es una forma de gestionar la culpa, ¿no? Que haya un diálogo y se llegue a un acuerdo entre esa voz, esa parte que culpa, y esa voz que es culpada o que es culpable, ¿no? Esto es fundamental para pasar de la disfuncional a la funcional, tener esas cosas clave. El código puede ser modificado, se puede preservar la esencia de la norma, pero se puede modificar la manera y la forma en la que se aplica y se respeta, ¿no? Como por ejemplo con los valores, ¿no? Me quedo con la esencia del valor, pero ¿de qué manera voy a honrarlo? Y lo adapto a mis necesidades y a lo que me ayuda a seguir y a evolucionar, que no me paralice, que no me genere angustia, que no me genere remordimiento, que no me genere confusión. Y que muchas veces esa voz culpadora se pone como por encima, con voz autoritaria de superioridad, y no. Tiene que ser una conversación entre iguales, miembros de un mismo, o sea, son equipos de un mismo barco, ¿vale? Totalmente. Son tripulantes de un mismo barco. Total. Eso es fundamental. Y entonces, pues influye mucho en ese acuerdo y en cuánto tiempo vaya a tardar ese acuerdo, ¿no? Y el cómo se dé ese acuerdo entre ambas partes, la rigidez que tenga el código, el cuánto se tarde en aceptar las posibles modificaciones de esa norma y en la forma de aplicarla y el que entiendan que la única misión es que se respete el código. Eso va a influir muchísimo. Y entonces también creo que hay consideraciones importantes, Sonia, como por ejemplo diferenciar cuando se trata de una norma y cuando se trata de la expresión de un deseo. Y te pongo un ejemplo. Yo quiero aprobar ese examen. Si yo no apruebo ese examen, dice, ¿y entonces por qué siento culpa si yo no he aprendido el examen? Porque en realidad lo que se activa en mí es el sustrato mental de la culpa, que es el autorreproche, esa sensación de frustración, de no haber estado a la altura, de fracasada, que se puede parecer a la culpa que tortura, pero en realidad no es culpa. Es un autorreproche, puede ser más frustración o sensación de imperfección, pero no es culpa. Lo que pasa es que se puede igualar un poco, se puede confundir. Y entonces aquí es bueno que a esas normas se le den precisión y se especifiquen para no llegar a equívocos, ¿no? Que no sean expresiones de deseo, de expectativa, de anhelo, sino que sean normas morales, éticas, un código interno nuestro. Entonces, a la hora de especificar esas normas, he querido apuntarme para ayudarnos en esta precisión y en este especificar bien esas normas y que nos ayuden a poder, a que sean cumplidas, porque esto es súper importante. Las normas tienen que poder ser respetadas y cumplidas por la parte culpada.
Esto es súper importante, ¿no? Entonces, para darle precisión es, por ejemplo, ¿en qué caso esta norma va a ser válida, ¿no? En dónde sí y en dónde no, dónde se puede aplicar y dónde no. Si hay excepciones para esta norma, ¿cuáles son esas excepciones? ¿Cómo se puede respetar la esencia de la norma y adecuar la forma de aplicarla a nuestra situación actual? Y esto pasa por flexibilizar esa norma, contextualizarla para que la parte culpada pueda respetarla y crear conductas que, como he dicho, que respeten también sus necesidades y su bienestar, ¿no? Que eso es súper importante. Así que esto es súper importante a la hora de antes de entrar a ese diálogo entre la parte que culpa y la parte culpada. Totalmente. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es que a veces pensamos que sentimos culpa y lo que sentimos es otra cosa. ¿Qué hacer en estos casos, no? ¿Por qué acudir al cuerpo en estos casos? Porque cuando tú tienes culpa, tienes vergüenza, tienes tristeza, tienes cualquier emoción, el cuerpo lo siente de diferente manera. Porque, son emociones diferentes en donde se materializan de forma diferente. Puede que tú, no sean tan sutiles las diferencias que las confundes. Entonces, cuando no lo tienes claro, cuando hay cosas, ¿no? que no acaban de encajar o cuando quieres ser más precisa, vete al cuerpo. ¿Cómo estoy sintiendo esta emoción? ¿Se parece a otra vez que he sentido culpa? ¿Dónde Sí. lo siento? Claro. Exacto. Si siempre que siento culpa me duele el pecho, por ejemplo, y esta vez me duele más la garganta, empieza a indagar un poco más, porque quizá lo que sientes es ira o es otra cosa, ¿no? Pero igual no es culpa. ¿Por qué es importante saber esto? Claro. Porque si tú identificas una emoción erróneamente, tú vas a... Es como si tú tienes fiebre y en vez de ponerle la medicina para la fiebre, te tomas una medicina para infección de ganglios. Sí. Yo creo que una vez lo hablé contigo, que es como, al final la emoción es como ese salpicadero del coche. Imagínate que se enciende la luz del aceite y tú vas y le echas gasolina, ¿vale? Y no le echas aceite, no estás atendiendo esa emoción que te está diciendo que necesitas aceite. Y tú vas y echas gasolina. ¿Qué pasa? Que la bola se hace más grande, la avería se puede hacer grande, ¿no? Totalmente. Entonces, muchas veces sí se entremezclan. Y hemos dado antes un ejemplo que tú has dicho, ¿no? De mamá que te pide que el fin de semana, que tú no quieres, que tal, y al final te genera culpa. Para paliar esa culpa cedes y viene el enfado. Entonces sientes como ese batiburrillo de sensaciones y de emociones. Y es súper importante aquí, como tú has dicho, mirar el cuerpo, dónde lo siento, qué estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo el cuerpo, qué me dice y sobre todo, qué me gustaría hacer en este momento o qué estoy necesitando en este momento, qué he necesitado que he desatendido o qué me gustaría que pasara. Y hacernos preguntas, preguntarnos. Entonces, más allá de ponerle nombre, es atender nuestras necesidades, que para eso viene. Totalmente. O sea, así como recapitulando, ¿no? Para pasar de una culpa disfuncional a una disfuncional, primero, conocer la norma al dedillo, o sea, conocer muy bien qué norma... sobre todo la esencia. Exacto. ¿Por qué norma me estoy rigiendo para sentirme de la forma que me estoy sintiendo? Segundo, enseñar a esa voz culpadora a que no juzgue, a que no señalice, a que no torture, sino que enseñarle a que me dé la alarma de forma amorosa, de forma, mira, esto está pasando, ¿no? De una forma con más amor. Otra de las cosas que también has dicho que es muy importante es diferenciar entre norma y deseo, ¿no? De quiero aprobar el examen y si no apruebo me siento mal, pero sin más, ¿no? Decir, jolín, me hubiera encantado aprobar el examen pero no lo he hecho. O me siento culpable porque yo lo que creo es que si no apruebo el examen decepciono a mis padres, por ejemplo, ¿no? Diferenciar entre norma y deseo. Y darnos cuenta de que puede haber ese batiburrillo de emociones cuando, pues eso, se transgrede una norma, ¿no? Se transgrede una norma, entonces yo cedo, ya con esa transgresión de la norma, yo ya siento culpa, pero al ceder se está rompiendo un límite en donde también siento ira, entonces no es saber qué estoy sintiendo y como
decir esto es por esto, entonces ir atendiendo emoción por emoción, poco a poco, ¿no? Claro, porque entender y comprender cómo funciona el proceso y cómo se mueve en nosotros nos ayuda muchísimo. Es súper importante entendernos y comprendernos. Esto ya, simplemente el hecho de que yo entienda el por qué he hecho tal cosa, el por qué actúo tal cosa, el por qué me siento como me siento, nos aporta una tranquilidad y una claridad que nos ayuda a la hora de pasar a la acción y hacer algo en pro de volver a restaurar ese equilibrio interno y crear acciones que nos ayuden a pues, nuestra mejora y nos ayuden a alcanzar lo que queremos y a vivir con esa paz mental, ¿no? Tan ansiada paz mental. Totalmente, es que se puede. A ver, no al 100%, ¿no? O sea, yo también soy bajada a tierra, ¿no? Vamos a ser realistas y van a haber circunstancias que nos perturben. Eso es vivir. Exacto. Eso es vivir. Pero no tienes que dejar que te coman, ¿no? No tienes que dejar que sea eso tu vida. Puede ser un 10%, un porcentaje pequeño. ¿Por qué? Porque cada vez que tú sientes una emoción que te perturba, aprendes. Maravilloso. Pero es como emoción, perturbación, ¿no? O sea, gestión, aprendizaje y chao. Al pasado. Y a seguir principio adelante. Y un fin. Totalmente. Exacto. Sé que tienes por ahí unas preguntitas, ¿no? Porque hay un ejercicio de autoindagación que es, es propuesto por tu querido Norberto Levi. Sí, que aprovecho, Norberto Levi. Sí. Aprovecho para comunicar a todas las personas que estén escuchando este podcast, este vídeo, que vamos a dejar todo, ¿no? Bibliografía, libros, todas las redes de Laura para quien quiera ir, ¿no? Y también estas preguntas. Quiero ya de antes, ¿no? De decir, no pasa nada si dices, ostras, no hace falta que pares, tú simplemente escucha el vídeo porque yo las voy a dejar todas escritas porque el punto de ¿no, Laura? Es que la gente, que las personas que nos estén escuchando digan, bueno, voy a hacerlo, voy a trabajarme, ¿no? Voy a trabajar en mí. Que aprovecho que es el título del libro de Laura. Maravilloso. Y pues eso, ¿no? Como aprovecho para, pues eso, ¿no? Deciros que disfrutéis de estas preguntas y simplemente como que os vengan a la cabeza porque después van a estar todas escrititas, ¿vale? Así que Exacto. Ya te doy paso. Me le he apuntado como tú has dicho, de mi admirado Norberto Levi, de su libro La sabiduría de las emociones. Maravilloso para aprender a gestionar nuestras emociones, por cierto. Entonces, empieza la autoindagación y después el diálogo entre esa parte que culpa y culpadora y esa parte culpada. Y la autoindagación comienza con Norberto Levi propone completar las siguientes frases, ¿vale? La primera sería: la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de, y completarla, ¿no? Aquí esta sería la voz culpadora, ¿no? Hablamos de lo que dice, ¿no? Entonces, ahora nos ponemos en la parte, en el lugar de esa voz culpadora. Y siendo la voz culpadora, vamos a imaginarnos tener delante a la voz que está siendo culpada y completamos las siguientes frases, ¿no? De lo que te acuso es de, esa sería la primera. La siguiente sería: lo que siento hacia ti por lo que has hecho es. La siguiente sería: mi modo de castigarte es, si hubiera castigo, ¿no? Y lo siguiente sería: la norma que has transgredido es la que dice, y completar eso. Porque poner en palabra la norma que está rigiendo nos ayuda a identificar mucho mejor ese código y esos estándares que están imperando y por lo que nos vamos rigiendo, ¿no? Es importante definir con precisión, como hemos dicho, ¿no? Cuáles son esas normas, cuál es la esencia, para poder llegar a un acuerdo de posibles modificaciones a la hora de aplicarla, de poder tomar acciones adecuadas para reparar si se precisa alguna reparación, ¿no? Y enmendar el mal causado. Y esto incluso, fíjate, apuntarte que incluso en las condenas, en materia legal, las condenas tienen un fin. Entonces,
vamos a ser más compasivos con nosotros mismos en este tema, ¿no? Luego, siendo la voz culpada, una vez que ya hemos pasado de ser la voz culpadora y hemos rellenado esa frase y completado esa frase, siendo el culpado, es preguntarle al culpador qué siente al oír lo que dice la voz culpadora. O sea, ¿qué siento? Esto es lo que siento cuando tú me dices tal. Y luego, si estás de acuerdo con la norma externa, ¿no? Si esa voz culpada está de acuerdo con esa norma que le está echando en cara de que ha transgredido y qué tal, ¿no? Entonces, si es que no, si no se está de acuerdo con esa norma, es cuando empieza ese debate entre iguales, entre tripulantes de un mismo barco, hasta llegar a un acuerdo. Hasta que se llegue a un acuerdo, ¿no? La norma es realizable, es deseable, es necesaria. Estos son puntos importantes a la hora de especificar bien la norma, si hay que o cambiar la manera de aplicarla o simplemente Sonia, quitarla, ¿no? Y ya como último, el culpado, siendo el culpado, decirle a la voz que culpa, el modo en el que deseo que me informe de la transgresión de esta norma para sentirme ayudado en lugar de torturado es informar de qué manera quieres que a partir de ahora te informe acerca de la transgresión de esa norma. Yo quería esperar a que tú acabaras porque no quería interrumpir, ¿no? Porque me parecía una secuencia, ¿no?, lógica de continuar. Sí. Pero sí quiero añadir una cosa y es, esto para todos los que nos estáis escuchando, tened en consideración que si por alguna de aquellas hacéis un trabajo de autoindagación, os dais cuenta que hasta el día de hoy estáis siguiendo una norma y que os dais cuenta que ya no la queréis seguir y decidís romper con eso y a pesar de todo empezáis a decir que no, a poner vuestros límites, esto es muy bueno para tu salud mental, para tu autoestima, ¿no?, para tu paz mental, para tu felicidad, ¿no? Al final te sientes más liviano porque no llevas cargas sociales, pero también va a haber consecuencias. Seguramente haya represalias, o sociales, o familiares, o de amistades. ¿Por qué? Porque si todo tu entorno está regida por una norma, que tú, ¿no?, previamente y con trabajo, no desde la ira y no desde el reproche, no desde el pues ahora no lo hago porque no me da la gana, porque siendo así igual te estás rigiendo por la norma, lo que pasa que desde el otro extremo, ¿vale?, sino con un trabajo de autoindagación, de por ejemplo decir, me invento, ¿no?, otro ejemplo, pues en mi casa todos los domingos todos los hermanos vamos a casa de mis padres a comer y yo trabajo de lunes a sábado y el domingo me apetece comer con mi pareja tranquila, punto. Y de repente empiezo a decir que no voy, a decirle que no, que un domingo sí y un domingo no, porque todos los domingos no me apetece. Puede ser, que no digo que pase esto, no es una profecía autocumplida, pero es muy probable que si toda la familia se rige por una norma y esa familia no hay trabajo de autoindagación detrás, puede ser que hayan represalias y que hayan esa voz culpadora, ¿no?, de fuera. Eres un egoísta, es que ya te vale, a mí tampoco me apetece y yo también voy. Caso de familia, caso de la sociedad, no sé. Decides desmarcarte del camino y empiezas a caminar por lo que tú sientes y lo que tú eres. Con la pareja, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿no?, tu pareja te exige a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Y tú empiezas a decir, mira, cariño, es que todo bien, pero yo hasta aquí he llegado, te quiero mucho, pero esto no. Entonces, todo esto que estoy contando es como... Lo hemos dicho un montón de veces, Laura y yo, el trabajo ¿no?, el mirar hacia adentro muchas veces no es fácil y muchas veces reporta cierto dolor, pero ese dolor te alivia del sufrimiento futuro, ¿vale? Exacto, entonces, es que no es lo mismo dolor que sufrimiento. Exacto, ¿no? Entonces a ti te duele decir que no vas a comer el fin de semana, o un fin de semana sí y otro no, pero también te duele ir.
Entonces, dolor, hay como dos caminos, dolor y dolor. Pero llega a la paz mental, a la paz, a la tranquilidad, ¿no? Al estar seguro que tú estás regida por tus normas, tus valores, y te reporta sufrimiento. Y al final, a ser una persona amargada que va a comer a casa de sus padres, pero va como horros, ¿no? Entonces es como dolor y dolor, pero démonos cuenta, ¿no? De más a largo plazo, vamos a mirar más en un plazo más largo y no tan presentes de decir, no, aquí y ahora. Sí está bien, pero también hay un futuro que hay que saber gestionar y un poco prevenir. Se me vienen dos cosas con esto que dices. Y la primera es que tenemos que aprender a decepcionar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, aprender a decepcionar si realmente queremos ser auténticos y vivir en base y en coherencia con nosotros mismos, en base a nuestro ser esencial. Y lo siguiente que se me viene es que, como tú has dicho, ¿no? Ese dolor que pasa por dejar de hacer lo que solíamos hacer, ¿no? Y esa incomodidad, pero bueno, la incomodidad al final es crecimiento, ¿no? Si yo cedo y voy cada domingo, ellos no se enfadarán conmigo, pero yo estaré enfadada conmigo mismo. ¿Y con quién duermo cada día? ¿Y con quién estoy 24 horas del día? Y esa voz que suena dentro de mi cabeza 24, 365 días, 7 días a la semana. Con lo cual, prefiero que me diga esto, lo otro, es que de verdad me reprocho, me tal, pero yo estoy a gusto conmigo, estoy tranquila conmigo, no estoy enfadada conmigo misma, porque no hay nada peor que el enfado con una misma por esas voces de autodenigrantes, de autoodio, de que todo eso va mermando mi confianza, porque no soy capaz de cumplir con lo que yo me prometo y me propongo, me siento incapaz de poner límites, me siento incapaz de dar un golpe en la mesa y que se escuche mi voz y mis decisiones y entonces, claro, vamos a valorar y vamos a poner en balanza esos pros y esos contras de seguir haciendo lo que se espera de nosotros o hacer lo que queremos hacer. Pongamos la balanza. Totalmente. Gana claramente el que nos guiamos por lo que necesitamos nosotros. Claro, y recojo una cosa y doy otro ejemplo, y este es propio de permitirnos ese cambio, ¿no? Yo era una persona que cuando era más jovencita era muy festera, salía mucho, o sea, de hecho no entraba en casa, no, pero así literal, no entraba en casa. Y ahora no, hace varios años que ni bebo alcohol y que puedo beber, o sea, como puedo salir un día y beberme una copita, dos, o una cerveza, lo que sea. Sí. No es que no beba alcohol porque no puedo, porque estoy embarazada o porque estoy tomando un medicamento, no, es porque elijo, no desde la elección, no, pues no, eso, mi realidad es suficientemente emocionante como para no necesitar alcohol. Por ejemplo, yo ceno con mi pareja y me encanta, es que no necesitamos un vino, una cerveza, es que no lo necesitamos. Pero si un día nos apetece, nos la tomamos. Punto, ¿no? Todo esto lo cuento porque hace poquito fue una boda de una amiga y la despedida, ¿no? Entonces yo no bebí nada porque no me apetecía. Entonces, claro, aquí entra todo el trabajo, ¿no? de previo, de no bebes, pues eres una aburrida, estás amargada, o sea, es como, yo no estaba amargada, pero ya eres una amargada, porque no bebes, ¿no? O sea, esta relación, ¿para qué has venido? Total, para estar así, claro, ¿no? Entonces es como, todo esto lo enlazo de decir, al principio yo tengo que decir que si esto que me ha pasado, me hubiera pasado hace 2, 3 años, o hubiera reaccionado de forma diferente. Una, o me hubiera unido a ellos seguramente, o dos, me hubiera sentido súper mal, me hubiera sentido culpable. Vergüenza y culpa. Totalmente, porque no estoy en la onda, porque les estoy amargando la fiesta, y es como, no, ahora era como, yo a ti no te digo de no beber, y yo no te digo que te estás pasando, o no, es como, tu vida, tú, ¿no? Exacto. Es como... Sí. Y entonces entiendo y pongo ese límite y no compro esa voz de no, ojo, o sea, lo que me estás diciendo. Habla de ti. Tu percepción, exacto. Habla de ti. Que tú crees que estarías amargada si no bebieras. Maravilloso.
Ya sabemos por qué bebes, que no es porque te apetezca. Totalmente. Entonces, esto lo he querido contar, ¿no? Como para, uno, dar más ejemplos y dos, tampoco sentir culpa cuando sucumbimos a esa presión social. ¿Por qué? Porque hay veces, circunstancias que, bueno, van a necesitar mucho trabajo y, bueno, pues hay veces que sucumbimos a la presión social. No quiero hacer esto, pero lo hago para... No pasa nada, ¿no? Es como, hay una piedra ahí, hemos caído, maravilloso, tenía que pasar, es perfecto que haya pasado, o sea, es genial. ¿Por qué? Porque ahora has aprendido. Bueno, pues ya tienes más herramientas para la próxima vez. Ya está. Me siento muy reflejada con eso que dices, me siento muy identificada, porque a mí me pasa un poco igual. De hecho, es que mi pareja y yo hemos vivido la noche a tope porque hemos trabajado en la noche para poder pagarnos cosas, pagarnos estudios, pagarme mi coche, pagarme, etcétera, etcétera. Y claro, yo ya llego a un momento en el que no quiero la noche, no la quiero, no quiero salir, o sea, la fiesta y todo eso, la he vivido tanto que ahora estoy en otra etapa y tengo varias amigas que es que me he sentido súper identificado con eso de que si soy una vieja, que si ya es que, madre mía, quién te ha visto y quién te ve, es que de verdad es que has sido echarte novio, no sé cuánto, cuando eso no es cierto. No es cierto. Pero no lo compro y digo, bueno, pues ya está, pues vete con quien lo haga, ¿no? Vete con las salidas, ¿no? Yo, si quieres un desayuno, si quieres unas tapas, si quieres lo que sea, y pues bienvenida sea, pero es que no me apetece. No me apetece. Y si el verte pasa porque tenga que salir de fiesta, pues no nos veremos. Totalmente. Ya está, no pasa nada. Claro. Y somos tan amigas. O sea, yo respeto tus gustos y tú respetas los míos, ¿no? Totalmente. Los juicios hablan de ti, no de mí. Sí, lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan, de toda la vida. Eso primero. Exacto. Y segundo, ¿no? Vuelvo atrás y vuelvo a recalcar el que cuando tú empiezas a ser íntegro con tus valores y tus normas, ¿no? Que tú dices, vas a empezar a decepcionar a las personas. ¿Por qué? Porque ya no eres la de antes, ya no sigues sus normas, no las tuyas, sino las suyas. Entonces, pues seguramente sea el momento de replantearte si esta relación, pareja, amistad, familiares, ha llegado a su fin, que eso no quiere decir que no vuelvas a ver a tu primo o a tus padres, sino que se va a reconstruir. Y recortar el tiempo de exposición y de estar, porque ayer hablaba yo de los cambios, ¿no? De estos cambios que de repente te das cuenta que has cambiado y has sido totalmente inconsciente, ¿no? El estar en ese sitio y lugar que tú antes frecuentabas mucho con ese grupo de amigos y de repente es como salir de ti y decir, ¿qué hago aquí? Me siento fuera de lugar, cuando antes me encontraba como pez en el agua. Entonces, el permitirnos ese cambio también nos ayuda con el tema de a la hora de sentir culpa o vergüenza, el permitirnos evolucionar. Y por ahí había una frase que decía, cambia tanto que los que te conocían no tengan que conocerte de nuevo. Pero es que forma parte de la vida, Sonia, y me viene siempre la frase de Neruda, de ese poema suyo maravilloso de nosotros los mismos ya no somos los de entonces, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Porque es así. O sea, muchas veces queremos volver a un sitio pensando que va a ser lo mismo y no. Entonces, hacernos conscientes de todo eso ayuda muchísimo a la hora de gestionar de una forma funcional la culpa. Totalmente. Por supuesto. Pues nada, no sé, ¿no? Es como para mí, me ha encantado este vídeo porque hay muchas cositas, ¿no? Que ahondar, que indagar, que mirar, que escuchar, ¿no? Que notar dentro de nosotros. Creo que la culpa, como la vergüenza, es algo que vive en nuestro día a día y que marca la diferencia entre estar en paz contigo mismo y sentir que estás caminando tu camino y no caminando otro camino. Y eso, ¿no? El decir, joder, es que no quiero y estoy mal, ¿no? Ese batiburrillo de entre ira, vergüenza, culpa, que la verdad es que es bastante incómodo y disfuncional porque nunca tiene fin. No sé si quieres añadir algo más, Laura. Pues nada, que me ha encantado, que por supuesto no hemos querido ahondar en el tema del perdón, pero el perdón también tiene un papel, ¿no? Fundamental en la culpa, pero para no hacerlo mucho más extenso, probablemente
Luego yo intento convencer a Sonia de hacer algo con el perdón. Lo podemos ver. Y nada, pues que me ha encantado, Sonia, me encanta, que espero que sirva y que ayude, sobre todo, que con todos los ejemplos que se han dado, que se sientan identificados y que sean capaces de identificar todos esos elementos y ese mecanismo que opera dentro de ellos a la hora de sentir la emoción de culpa y que nada, que encantada y que muchísimas gracias. Lo mismo digo. Y nada, esperando el siguiente con muchas ganas y mucha ilusión. Ya os iremos informando, y quien no haya visto los anteriores, les invito a que vayan, lo miren y dejen un comentario para ver qué les parece, si también sienten, ¿no? Porque es verdad, Laura, no sé si tienes también constancia de que cuando hablas ¿no? y lo pones en palabras, es decir, a mí me pasa esto, y otra persona lo lee, jolín, no estoy sola, ¿no? Porque nos pensamos que lo que nos pasa es solo a nosotros, cuando la realidad es que casi todos sentimos casi siempre lo mismo, ¿no? Por unas cosas o por otras, pero las emociones no dejan de ser las mismas. Entonces, como que siempre lo digo, la humanidad es compartida. Somos humanos y esa humanidad es compartida. Y leer los sentimientos, la emoción, la manera de expresarlo de otra persona, te puede ayudar a ti a decir, eso es lo que a mí me pasa. Y ya he encontrado las palabras para poder expresar lo que te pasa a ti. Así que sí que pasa. Así que nada, bueno, repito que voy a dejar abajo todo bien detallado, las partes, las preguntas que ha dicho Laura, las últimas, ¿no? Todas las redes de Laura, que tiene un podcast maravilloso que es Soy Humana, hablando de humanidad. El link directo para que podáis acceder al libro, que es autora de Trabajar en mí, su Instagram. Después también, pues, ¿no? Todo lo de Norberto Levi, bueno, como siempre, las fuentes en las que nos hemos basado para hacer este vídeo. Y nada, desearos que os haya encantado y que os sirva mucho. Que aprendáis mucho. Sí. Bueno. Mil gracias, Sonia. Hasta la próxima.